Bien. Muy buenas tardes, nuevamente les saluda Elba Franco y en esta oportunidad estaremos compartiendo la sesión número 2 del módulo 3 de habilidades sociales. En esta segunda oportunidad vamos a ver temas más relacionados con la motivación y cómo esta motivación influye en nuestros comportamientos. Pasemos a observar. Muy bien, entonces, al hablar de habilidades sociales, ¿sí? Ya habíamos mencionado que las habilidades sociales están relacionadas con la empatía, con el coach, están relacionadas con la motivación del logro, están relacionadas con las actitudes de servicio, entre otros aspectos. Pero también podemos mencionar que las habilidades sociales están subdivididas y podemos encontrar unas habilidades sociales que van hacia nosotros mismos y otras habilidades que van directamente a ese proceso de interrelación personal. Por ejemplo, cuando hablamos de las habilidades sociales internas, vamos a hablar del análisis social, que habla del análisis de nuestro comportamiento, del autocontrol, ya lo habíamos mencionado, emociones, ¿sí? Controladas, que son la expresión de nuestro carácter, asertividad, que habla de la defensa y el respeto de los derechos ajenos y los propios, la empatía, la escucha activa, la observación. En la medida que somos capaces de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, nuestra capacidad de responder a ello va a ser más efectiva. Por otro lado, las habilidades externas están relacionadas con la negociación, el establecer puntos de acuerdo común, la persuasión, la capacidad de influencia y de lograr que las personas hagan lo que deseamos, el arte de la conversación, que va dado justamente con poder explicar, poder expresar, poder exponer diferentes puntos, no solamente atendiendo a lo que yo entiendo de lo que estoy compartiendo, sino principalmente logrando que el otro entienda lo que quiero compartirle. La expresión emocional, que habla de esa expresión física, corporal, de mis emociones. Cuando estoy enojado, a lo mejor mi rostro se pone de un color más encendido, ¿no? A las que somos de color blanca, pues a lo mejor se enrojece, o en algunos momentos, si estoy nerviosa, siento la tembladera a nivel de las piernas, ¿no? Expresión corporal de las emociones. La gestión del conflicto, que habla de poder analizar lo que el otro piensa y analizar también lo que yo estoy pensando para establecer un lenguaje adecuado. También podemos considerar lo que es el lenguaje corporal, que nos habla de cómo yo digo algo, ¿no? Yo quiero compartir con las personas que estoy muy feliz por algo que me ha sucedido, pero a lo mejor si yo lo digo, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes que me siento feliz porque he logrado un ascenso. Mi rostro no expresa la felicidad. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que expreso a través de mi rostro y lo que mi boca está mencionando, está tratando de explicar en lo referido a emociones. Bien, habiendo hecho este nuevo enlace de qué tipo de habilidades sociales existen y cómo se pueden ir utilizando, tenemos que recapitular un poco sobre el comportamiento de la persona que veíamos en la sesión anterior y cómo este comportamiento de la persona está influenciado por las necesidades que la persona tiene. Asimismo, estas necesidades nos van a permitir a nosotros generar comportamientos de movimiento, ¿sí? Desarrollo un objetivo y realizo acciones concretas que me dirijan hacia ese objetivo. Entonces, esto que se llama impulso motivacional, ¿no? Nos habla desde el punto de vista psicológico que la motivación viene a ser la tensión persistente que origina o que se origina en el individuo y que va a causar alguna forma de comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más necesidades. También se entiende como los procesos que dan cuenta de la intensidad, ¿no? Cuánto deseo. Este deseo, hacia dónde lo dirijo, ¿no? Y qué estoy capaz de, qué deseo hacer en el transcurso del tiempo, la persistencia del esfuerzo, para lograr
que el individuo alcance la meta deseada. ¿Qué clases de motivaciones tenemos? Pues tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Cuando hablamos de la motivación intrínseca, estamos hablando de aquella en la que la acción es un fin en sí mismo y no pretende ningún premio o recompensa exterior a la acción. El trabajador se considera totalmente motivado. ¿Y motivado en qué sentido? ¿Sí? Motivado en la direccionalidad de simplemente el gusto de hacer las cosas. Como por ejemplo, nos menciona David Fishman en uno de sus libros una historia sobre una persona, ¿no?, que acudía a realizar un servicio social en un albergue para animales. Y lo hacía con tanta dedicación y con tanta voluntariedad que los dueños o los encargados de este albergue consideraron que esta señorita era una persona adecuada para la realización de un puesto más presencial en este albergue de animales y también un puesto remunerado, ¿no?, por toda la actividad que ella realizaba en el albergue. Sin embargo, cuando la señorita, ¿no?, empieza a recibir una remuneración por las actividades que realiza, empieza a sentir una desmotivación, porque empieza a comparar que el esfuerzo que realizaba no iba en mérito a lo que le estaban pagando. Entonces, esa comparación de la calidad de la recompensa frente a el esfuerzo que realizaba, empieza a generar, en vez de una motivación, que era lo que esperaban los dueños del albergue, una desmotivación. Las personas tenemos que apuntar a realizar las actividades que queremos basados exclusivamente en el disfrute. Y si este disfrute de la actividad nos va a dar una recompensa, pues debe ser un plus, más no el eje central de nuestro accionar. Como ya es sobreentendido, entonces, la motivación extrínseca se produce como consecuencia de la existencia de factores externos, es decir, tomando como referencia algún elemento motivacional, ¿no?, de tipo económico, la mayor parte de ellos. Y como lo había referido, pues cuando tenemos este tipo de motivación extrínseca que funciona muy bien, cuando queremos instaurar un hábito, cuando queremos instaurar un comportamiento positivo, ¿no?, ya sea en nuestros hijos pequeños, no estamos hablando que les paguemos, sino a lo mejor un juguete, alguna otra actividad positiva, o como en los niños de inicial, pues los sellitos o los stickers que ayudan mucho a fomentar el comportamiento positivo en los alumnos, pues no podemos hacer uso continuo de estos motivadores externos porque las personas terminan haciendo solo por lo que pueden obtener y no por el verdadero sentir de hacer las cosas. Entonces, la motivación del individuo recae en lo que ya habíamos dicho, el impulso motivacional que lleva al comportamiento, que está basado en el reconocimiento de las necesidades. El proceso que origina, estimula y direcciona voluntariamente los comportamientos hacia la realización de los objetivos constituye la manera de poder ejercer, ¿sí?, una influencia sobre el comportamiento de las personas. Si identificamos sus necesidades, ¿sí?, en mejores condiciones estamos para poder influir sobre ellos. Entonces el ciclo motivacional nos habla de un ciclo que lleva a la satisfacción o que lleva a la frustración. Nos dice que la persona parte de un equilibrio interno. Me siento cómodo, me siento tranquilo en la situación que estoy en este momento. Pero cuando este equilibrio interno causa, ¿sí?, un estímulo, o mejor dicho, existe algo que mueve, algo que me genera una nueva perspectiva, llama mi atención, genera una tensión interna, viene entonces a partir de esta tensión el reconocimiento de una necesidad, de un deseo, a lo mejor de un proceso de disconformidad, de inconformidad. Esta tensión se intensifica y me lleva a un comportamiento. Lo que yo haga me va a llevar a la satisfacción, o lo que yo haga, si no logra el objetivo, me va a llevar a la frustración.
Y cuando las personas se sienten frustradas, pues existe una alteración del comportamiento, podemos ser agresivos, tenemos reacciones emocionales de distintos índoles, y también tenemos este famoso proceso social denominado alienación, donde cuando no estoy seguro de lo que quiero o de lo que voy a lograr, o finalmente prefiero optar por algo a quedarme sin nada, pues asumo los deseos o asumo los comportamientos de otras personas que no necesariamente se relacionan con los míos. Y este proceso de alienación va muy de la mano de la apatía, ¿no? Apatía muy presente en los jóvenes de ahora, justamente ante la carencia de la identificación de deseos, ¿sí? Que proviene justamente de la promoción de valores, de costumbres que surgen en el ambiente y a través de la dinámica familiar, y que se fortalecen y que también pueden ser cultivados en los ambientes escolarizados. ¿Qué mueve normalmente a las personas? Pues, de acuerdo a las teorías de Heimberg y Son, nos mencionan que los impulsos motivacionales son 4. Nos dice, las personas se mueven por la autorrealización, el deseo del logro, ¿no? Que es alcanzar las metas, que es avanzar. Se mueven también por la afiliación, que nos habla de pertenecer, de relaciones eficaces con otros. Se mueven por competencias, ¿no? Por el éxito, por mostrar las propias habilidades y demostrar que mis habilidades son superiores a los otros. Se mueven por poder, que significa aumentar la influencia sobre situaciones y sobre personas. Entonces el logro, la afiliación, la competencia y el poder son impulsos motivacionales, ¿sí? Que hablan justamente de que la persona, por satisfacer estos impulsos, ¿no? Genera diferentes tipos de estrategias, de comportamientos que los pueden llevar a sentirse satisfechos o que los pueden llevar a sentirse frustrados. Ya habíamos visto esto de las necesidades de Maslow, el reconocimiento, lo que les mencionaba, ¿no? En las primeras diapositivas o en la sesión 1, les hablaba sobre esta escalera, ¿no? Necesidades, de menor a mayor, y que las volvemos a observar porque en las características de los estudios de motivación, las necesidades o el reconocimiento de ellas son claves. Y en este punto lo vemos, como les había mencionado, en una imagen de visión piramidal, donde la base o lo primero que se debe atender son las necesidades fisiológicas. Si estas no están satisfechas, las personas no pueden acudir a las necesidades de seguridad o a las necesidades sociales. Entonces, la visión de Maslow es la jerarquización de las necesidades, ¿no? Y hay muchos otros autores, como Feinberg, como Ruiz, que nos hablan justamente de que no necesariamente existe esta visión piramidal de la satisfacción de las necesidades, muy por el contrario. Existe una visión de, si en algún momento satisfago mis necesidades de seguridad, ¿no? Puedo saltarme de frente a las de autoestima o volver nuevamente a las sociales de pertenencia y afecto. Entonces, que no es jerarquizado, sino que depende de la situacionalidad, que es uno de los aportes también importantes de nuestra generación frente al entendimiento del comportamiento de las personas. Bien. Entonces, cuando hablamos de motivación, estamos hablando de reconocimiento de necesidades. Cuando hablamos de reconocimiento de necesidades, ¿sí? Es importante entender que a través del entendimiento de las necesidades, las personas pueden influir sobre los otros. En la medida que yo sé, decíamos en la sesión número 1, qué necesitan mis alumnos, voy a poder establecer una mejor atención a cómo motivarlos para que puedan aprender. Entonces, ese atender al cómo motivarlos nos habla exclusivamente de entender los procesos de liderazgo y autoridad en la docencia. En el contexto educativo actual se necesitan nuevas formas de conducción y eso significa analizar cómo debe ser la enseñanza o bajo en qué contexto de enseñanza estamos trabajando actualmente. Hay que considerar que tenemos un tipo de estudiante, ¿no? Que va cambiando de año a año, por alguna forma decirlo. Estudiantes
cuyas necesidades no son las mismas de los que cuando éramos nosotros estudiantes, ¿no? Necesitan otro tipo de manejo, necesitan otro tipo de estímulo. Los estudiantes de esta temporada son de características muy visuales, de características muy tecnológicas, ¿no? Y es necesario que sepamos utilizar esta visualización, esta necesidad de uso de tecnología dosificada, no porque son visuales y tecnológicos, todo lo que se les va a dar es a través de este medio. Tenemos que fortalecer la estructura, por ejemplo, de la lectura básica, donde coger un libro, ¿sí?, involucra tener páginas escritas de principio a fin, a blanco y negro, donde el disfrute tiene que estar dado en la comprensión de lo que voy leyendo, ¿sí? Entonces, en la medida que somos capaces de dosificar entre el uso de la tecnología para cautivar, también tenemos que incluir los procesos clásicos de la enseñanza. Tenemos que entender que las demandas de calidad de un sistema educativo cada vez son más competitivos. Eso nos exige excelencia profesional y también la necesidad de excelencia en el logro de los objetivos que nos proponemos como institución educativa. La importancia de las relaciones interpersonales dentro y fuera de las aulas, el formar redes, el formar conexiones entre las diferentes comunidades educativas, constituye una riqueza en la fortaleza del desarrollo personal, profesional y del desarrollo del alumnado. En la medida que se formen redes educativas, alianzas educativas, podemos ampliar los panoramas de nuestros estudiantes y también los nuestros en la formación y logro de los objetivos. A continuación, es importante observar qué diferencias fundamentales existen entre los docentes que tienen una mirada de jefes, es decir, tienen una mirada jerárquica con sus alumnos, yo estoy aquí, tu alumno estás aquí, y aquellos docentes que son líderes, donde existe una visión de estamos todos aquí, ¿sí?, yo con mayor experiencia para poderlos guiar, pero ustedes no son menores en capacidades, ¿no?, o de menor calidad en cuanto a desempeño. Finalmente, todo va en relación a la etapa de la vida en que se encuentran nuestros estudiantes. Por ejemplo, el líder o el docente líder tiene alumnos, compañeros y colaboradores del proceso de enseñanza y aprendizaje. El jefe o el docente jefe logra que los alumnos hagan lo que él quiere, ¿no?, por imposición de la autoridad. El docente líder logra que los demás quieran lo que hacen, que disfruten lo que hacen. Y el docente jefe hace eficientemente las cosas porque se limita a cumplir detalladamente, sin posibilidad de adaptar ni cambios, aquello que se le ha establecido. Recuerden que es un deber de la educación entender qué necesita mi alumno y cómo puedo hacer de estos contenidos, ¿sí?, una llegada más eficiente hacia lo que él necesita. Entonces se trata de entender la situacionalidad del individuo, en qué condiciones están nuestros estudiantes, para poder adaptar de todo el contenido que se está planteando para este grado, para esta sección, qué puedo darle a él que va a significar o va a tener la misma importancia para su desarrollo académico, para su desarrollo en el proceso de aprender. Entonces, la visión como docentes es estar en un análisis constante de las necesidades de nuestros estudiantes y en una adaptación y flexibilización de los currículos a estas necesidades. Finalmente, el docente líder hace las cosas correctas. Y eso involucra esta idea que les acabo de mencionar, que es adaptación de los currículos a las necesidades de los estudiantes. Muy bien, entonces podemos mirar este cuadrito y verificar. Si el docente autoritario, el docente jefe y el docente líder, ¿cuáles son las diferencias en relación a la autoridad, al uso de poder, a cómo mira a las personas? En base a la autoridad, pues el docente autoritario, posición jerárquica, el docente líder busca una influencia personal en base al uso del poder, el docente autoritario emite órdenes, el docente líder establece compromisos. En base a la mirada de las personas, pues lo ve como subordinado, ¿no? Hay una percepción inclusive de recurso humano, o sea, son el grupo con el que voy a trabajar,
¿no? El grupo de chicos que me han asignado para este semestre, pero no los veo pues como estos compañeros de camino, ¿no? Durante el año escolar en curso. También, en base a las actividades, pues podemos observar que el docente autoritario se dedica a supervisar, a controlar, y el docente líder busca inspirar, ¿no? Hace esa generación de lograr que entiendan el por qué deben hacerlo. En base a las decisiones, el docente autoritario pues tiene es muy normativo, muy unilateral, aquí se hace lo que yo digo, y el docente líder pues es situacional, ¿no? Busca el consenso, que las personas estén de acuerdo con lo que se está buscando realizar, cosa que demora tiempo, que cuesta, por supuesto, pero que en la medida que lo volvemos una práctica habitual, las cosas van fluyendo de manera más efectiva y más rápida. El criterio del reconocimiento, pues el docente autoritario lo hace por la disciplina, por el ejercicio exclusivo de que la persona hizo lo que se le pidió. En cambio, el docente líder, pues lo hace a través de las contribuciones del logro, ¿no? En la medida que la persona va logrando los objetivos, el docente líder va felicitando este logro de objetivos. Bien, aquí yo les voy a pedir que ustedes visualicen un video que nos habla del liderazgo, los roles del profesor en la sociedad, un video que nos plantea, ¿sí?, conductas específicas de cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos se involucren más en su proceso de aprendizaje. En base a lo visualizado en este video, podemos identificar algunos estilos, ¿no? Como estilos que tienen parte positiva y parte negativa y que utilizan un tipo de frases de comunicación para lograr el entendimiento de los objetivos. Por ejemplo, el estilo de liderazgo orientativo nos dice, ven conmigo para que sepas cómo se hace, ¿no? Entrega una visión de largo plazo y orientada al trabajo de los profesores. El capacitador trata de hacerlo, ¿no? La frase que utiliza es trata de hacerlo de este modo, entonces es el desarrollo de las personas a largo plazo. El estilo participativo que dice, ¿qué opinas?, ¿no? Que busca promover la participación y eso favorece los compromisos personales y el surgimiento de ideas nuevas, de iniciativas. El estilo afiliativo, donde las personas son lo primero y lo tercero, y lo segundo y lo tercero, o sea, busco la conciliación, busca crear armonía y cuidar un clima de trabajo a todo costa. Un estilo subordinado, imitativo, coercitivo, ¿no? Donde las frases hay que hacer este trabajo porque el jefe lo ordenó, haz el trabajo como yo exactamente, no haz variaciones, haz lo que te digo, pues sí, apuntan al cumplimiento de ciertos objetivos como satisfacción de los superiores o directivos, cumplimiento inmediato de tareas, pero no hay ese compromiso, no hay ese reconocimiento del aporte individual que logra que las personas se sientan importantes en la medida que forman parte o que sus ideas forman parte de la realización del trabajo. Seguidamente los invito a ver nuevamente otro video en esta parte, es un resumen de una película que se llama Desafiando Gigantes, donde vamos a ver cómo se pone en práctica el coach, ¿no? Que es una palabra muy de este tiempo, de esta generación, muy de formación de personas que se encargan de fomentar el desarrollo de otras personas. Entonces, la característica que nos muestra este video habla justamente de utilizar el autorreconocimiento del valor que tiene la persona frente a los desafíos que se le presentan. Los invito a visualizarlo. Entonces, por lo que se ha podido ver en este video, podemos definir que el coaching, que viene de la palabra coach, del norteamericano entrenador, ¿no?, que nos habla de una técnica de gestión que se basa en la retroalimentación motivacional para entender y mejorar el desempeño personal de los miembros del equipo. La técnica del coaching apunta a maximizar las fortalezas de los empleados, a maximizar las fortalezas de los estudiantes y a reducir al mínimo sus puntos débiles.
ayuda a que los líderes se concentren en los objetivos y cultiven las habilidades personales, ¿no? A través de la confianza. Si recordamos el video que se les planteó, se ha visualizado en la sesión número 1, ¿no? Nos hablaba del efecto Pigmalión, de lo que la persona que instruye cree y proyecta en aquel que recibe la instrucción. Si yo proyecto confianza, ¿sí?, y retroalimento sobre aquello que no está bien realizado, dando las posibles alternativas de mejora, ¿sí?, no solamente es decir lo que está mal, sino cómo se puede mejorar, entonces soy capaz de cultivar en la otra persona la motivación hacia la mejora personal. Entonces, esta técnica del coaching, que es una de las más novedosas, como había mencionado, muy de nuestros tiempos, brinda retroalimentación motivacional para mantener y mejorar el desempeño. Maximiza las fortalezas de las personas y reduce al mínimo sus puntos débiles, ¿sí? La idea no es que vayamos a dejar de lado los errores, no, es que reconozcamos aquellas potencialidades que pueden ayudar a disminuir los errores. Y ese es un criterio importante cuando nos relacionamos con nuestros alumnos que tienen bajo desempeño. Si al relacionarnos con ellos solo miramos aquello que hacen mal, ¿sí?, los chicos empiezan a desarrollar un autoconcepto malo de sus habilidades y empiezan a generar conductas de autoinvalidación. Prefiero no intentarlo, prefiero no hacerlo, ¿no?, darme por vencido antes de poder siquiera acercarme a la posibilidad de fracaso. Lo que hace que los chicos terminen desaprendiendo, es decir, dejando de lado todos aquellos comportamientos buenos para ellos. Entonces, esta técnica del coaching ayuda a que los líderes, ustedes, docentes líderes, se concentren en sus objetivos, que sus alumnos aprendan y puedan cultivar de esa manera habilidades personales. Puedan cultivar no solamente el desarrollo de habilidades sociales en ustedes, sino también en sus alumnos, que como habíamos mencionado ya, dependen de experiencias positivas para la formación de estas habilidades. ¿Cómo hacemos la retroalimentación basada en la técnica del coaching? Pues tenemos que establecer una relación de apoyo. Soy tu amigo, ¿sí? No soy tu autoridad que vengo a incidir en tus errores, sino vengo a darte apoyo para que logres superar tus errores. Es importante expresar elogios y reconocimientos, lo mencioné, hacer énfasis en aquello que son buenos, en primer lugar. Evitar culpar y avergonzar, ¿sí? Evitar utilizar adjetivos como tú eres malo, ¿sí?, tú no puedes, qué inútil, ¿no?, ¿por qué siempre eres tan vago? Cosas que a veces por la dejadez de nuestros alumnos podemos percibir y que sí, está en nuestra naturaleza hacer énfasis en ello, pero tenemos que estar atentos de no mencionarlos, ¿sí? Concentrarnos en el comportamiento y no en la persona. Hacer énfasis en esto que estás haciendo, dejar de presentar tus tareas con tanta frecuencia, es un comportamiento de vagancia. Es muy diferente a decir que tú eres un vago. Hay que dar retroalimentación específica y descriptiva, ¿sí? No podemos generalizar, pero tú siempre haces eso, pero toda la vida estás. Ese tipo de expresiones no ayudan a un proceso satisfactorio de retroalimentación, porque cuando generalizamos estamos haciendo el recuerdo de todas las anteriores oportunidades que pudo haber la persona fallado, y también estamos haciendo énfasis en el fracaso de la persona, que ahuyenta la posibilidad de mejora. ¿Por qué? Porque hace que la persona levante barreras de protección y se niegue a entender lo que está uno tratando de compartirle. Hay que hacer que las personas evalúen su propio desempeño. Es importante preguntarle, ¿y tú qué opinas de tu rendimiento? ¿Y cómo crees que te está yendo? ¿Sí? ¿Crees que puedes mejorar en algo? ¿Qué es lo que sugieres podrías realizar? Entonces son preguntas, ¿sí?, que podríamos asumir, oye, pero finalmente él lo decide. No, son preguntas que activan los procesos de autoanálisis, ¿sí?, que activan los procesos cognitivos de metacognición, que ayudan a autoevaluarse.
Pero si nadie pregunta de esta forma, estos procesos metacognitivos también nunca se activan en las personas. Entonces depende de los padres, de los maestros, ayudar a que sus hijos, sus estudiantes puedan autoevaluar los procesos que vienen desarrollando. Es importante entonces proporcionar también un modelo y capacitar a la persona sobre cómo espera sea el resultado de sus acciones, ¿no? Y cómo sería la mejor forma de poder llegar a estos resultados. ¿Qué es la crítica? ¿Y por qué no funciona en la retroalimentación para el coaching? Ya lo mencionamos, porque la persona se pone a la defensiva y justifica su comportamiento, le echa la culpa a alguien o algo, porque el individuo no presta atención realmente a la llamada, porque se avergüenza y se siente mal consigo mismo, lo percibe como un fracaso, o porque la persona comienza a desagradarle la tarea o el trabajo, tanto como la crítica. Entonces, es importante recordar que la retroalimentación basada en el coaching es ante todo una relación de apoyo, específica y descriptiva, y no es una crítica sentenciosa. El coaching depende de que la persona autoevalúe su desempeño y que la crítica ocasiona que los empleados se sientan perdedores, mientras que el elogio y la retroalimentación los hace sentirse ganadores. Para esta sesión, ¿sí? Para esta sesión se les está pidiendo que ustedes realicen la lectura, ¿sí? Del capítulo 8 del libro Programa Aulas Felices, Psicología Positiva aplicada a la educación. En este capítulo 8 vamos a encontrar una propuesta general para el desarrollo de fortalezas personales, específicamente orientadas, en primer lugar, al que ejerce el proceso de enseñanza. Esta lectura, ¿sí? Nos va a permitir ver de una manera más cercana en el proceso educativo lo que hemos venido viendo en esta sesión. La motivación, ¿sí? La búsqueda de influencia, ¿no? Y en este caso, los procesos de retroalimentación positiva para la mejora de las características. Con esta lectura tendremos que realizar la tarea número 2, donde encontraremos especificaciones o recomendaciones dadas por dos autores, Schemi y bueno, son nombres alemanes un poco difíciles de pronunciar, y Sissemens-Halley en el 2009, que ayudan a crear condiciones, ¿sí? Estas recomendaciones ayudan a crear condiciones para que los aprendizajes puedan fluir, ¿no? Se den de manera natural, se den de una manera adaptada a la necesidad del individuo y también adaptada a las condiciones propias de este proceso. Entonces, de esta lectura completa, nosotros tendremos que ejemplificar, ¿sí? Cada una de estas recomendaciones propuestas por estos autores a través de ejemplos, ¿sí? A través de ejemplos. Entonces, no olviden que para ejecutar esta tarea es importante entender, revisar y usar lo que se les ha presentado a través de las diapositivas e integrarlo con la lectura y las apreciaciones en una visión directa de aplicar esta situacionalidad académica en nuestros salones de clase. Por mi parte, esta es toda la sesión número 2. Agradezco nuevamente su atención y los dejo y espero, me pongo a su disposición para poderlos ayudar en la realización de su tarea. Muy buenas tardes, muchas gracias.